Después de la Segunda Guerra Mundial se estableció un paradigma muy importante que posibilitó que los Estados Unidos de Norteamérica se convirtieran en la primera potencia mundial. En ese sentido, esta perspectiva se llamaba Estado Bienestar y se estableció en tiempo y espacio durante aproximadamente 30 años, y esto de cierta manera generó la igualdad, la estabilidad, porque finalmente hubo un pacto entre ricos, entre gobierno y entre pobres. Los ricos invertían para que los pobres tuvieran empleo y también capacidad de compra, y el gobierno tuviera la capacidad de promover ese tipo de trabajo de los ricos y también proteger los derechos civiles de los pobres. En ese sentido, la sinergia colaborativa y solidaria se estableció no solamente para que hubiera crecimiento y no solamente paz, sino también en un momento dado la tranquilidad necesaria que necesita todo individuo, todo colectivo para poder desarrollarse, sobre todo desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista cultural. Si establecemos esta ruta que marcó Keynes del estado bienestar anteriormente a su aplicación en Estados Unidos, nos podemos dar cuenta que si hay igualdad, que hay oportunidades y que de cierta manera hay trabajo y también dimensiones educativas y culturales a los cuales las personas tienen acceso, vamos a tener una sociedad sana, sana desde el punto de vista de sus finanzas, pero sobre todo sana desde el punto de vista mental, desde la condición intelectual, desde la condición emocional. Sin embargo, después de los años 70 emergió otra dimensión totalmente distinta y que de cierta forma anunciaba la modificación paradigmática hacia una visión no solamente económica, sino también epistemológica, política y cultural, que de cierta manera ya no abonaba a propósito del equilibrio, del bienestar, del desarrollo y la colectividad que había manifestado la parte keynesiana. Ahora, de cierta manera, desde el punto de vista del neoliberalismo, la dimensión ya no tendría que ver específicamente por una perspectiva de comunidad, sino una perspectiva propia de individualización. De cierta manera son los elementos que se empezaron a rescatar no solamente en Estados Unidos, sino también aplicados a América Latina con las dictaduras chilenas, Argentina y también en Inglaterra, en la Gran Bretaña, con respecto a la economía que se venía estableciendo. Dentro de esa economía neoliberal que empezó a desarrollarse a mitad de la década de los años 70, se empezó esta llamada revolución de los ricos. No una revolución de conocimiento, no una revolución científica, no una revolución que de cierta manera atañara a todos, una revolución sí cultural y una revolución de conocimiento, porque finalmente la lógica neoliberal es una lógica cognoscitiva y es una lógica de valores. Entonces la lógica cognoscitiva y de valores de la visión neoliberal, que tiene como paradigma el mercado, el lucro, el individualismo, el espectáculo, el entretenimiento y la disolución de los bienes públicos, empezó a meterse de lleno en el ámbito de las relaciones cotidianas. En ese sentido, por eso me llama mucho la atención lo que mencionan algunos intelectuales, algunos académicos, algunos científicos, algunos periodistas, a propósito de la falta de compromiso político y de decisiones acertadas del gobierno mexicano con respecto a la situación de pobreza y de seguridad y de incertidumbre que vivimos muchísimos, no solamente en el centro del país, sino en todas las partes de México, y de cierta manera me atrevería a mencionar el mundo. Ellos se equivocan porque piensan que el gobierno está a favor de uno desde el punto de vista de la moralidad o de lo que las instituciones deberían responder a la necesidad de los problemas de la sociedad en el plano macro como en el plano micro. La equivocación está ahí precisamente con el cambio de paradigma, abandonando el estado de bienestar y abonándonos directamente a la visión neoliberal. Estamos hablando específicamente que las estructuras gubernamentales ya no están por el bien común ni están por la solidaridad, y tampoco las corporaciones están en favor específicamente de dar pleno empleo, salarios, prestaciones y estabilidad, y finalmente generar las rutinas específicas o generar crecimiento e innovación económica o meritocracia o el desarrollo educativo que permitiría la solvencia monetaria, pero también la emancipación personal. Ya no estamos en ese paradigma, por eso está esa tal equivocación. Lo que le importa al gobierno es prácticamente la destrucción del tejido social. Con la destrucción del tejido social están abonando específicamente a tres dimensiones: la dimensión de hacerse de todos los recursos que anteriormente eran públicos y que pasan a manos privadas, la dimensión a propósito de que los individuos sean reducidos a meros autómatas o a meros idiotas sociales o a meros imbéciles que de cierta manera estén eliminados y reducidos a un grado cero de la inteligencia y de la propia emocionalidad, y número 3, que se inserta específicamente una educación maquiladora. Por eso hablamos de un nuevo paradigma que de cierta manera está basado en ciertas estructuras epistemológicas, en ciertas estructuras axiológicas que definen este mundo.
Estado. Los intelectuales más bien deberían ya no abonar directamente en el problema de lo que puede hacer el Estado por nosotros y nosotros cómo de cierta manera integrarnos a las maquinarias propias de la gobernabilidad del Estado, sino como lo dice hoy en un artículo de Gustavo Esteva y que lo apoya directamente Macías y Tello en su libro La Revolución de los Ricos. Se trata específicamente de ir diluyendo el poder estatal, el poder de las instituciones políticas y que nosotros tengamos nuestro propio gobierno, nuestra gobernanza, nuestro principio de autoproclamación para desarrollar principios económicos, nuestras propias reformas educativas, los elementos para el desarrollo personal, el hecho de que se revolucione la mente para generar nuevas comunidades, aspectos que de cierta manera deberíamos estar discutiendo, ya no preocuparnos por lo que puedan ser las organizaciones gubernamentales, ni tampoco hacerles caso a las corporaciones, ni menos a las televisoras. Necesitamos un nuevo pacto comunicativo que vea la comunicación dentro del punto de vista comunitario. Debemos de un pacto educativo basado en el desarrollo social, un pacto económico que se base básicamente en los elementos del intercambio de mercancías o el intercambio entre mismos vecinos, productores de ese tipo de saberes y muchas de las lógicas. De ahí que de cierta manera este principio de nueva gobernanza impulsa lo que habíamos comentado del paro del 6 de julio, esta desobediencia civil pacífica, en donde más allá de no ver televisión, no consumir los productos, nos enseñemos específicamente a trabajar con el otro, con diferentes identidades, y con ello descubramos los potenciales hacia una nueva institucionalidad, hacia nuevos procesos de cambio, hacia nuevos procesos de transformación personal. Lo necesitamos sobre todo por las cosas que vienen en términos de nuestra población y en términos de lo que de cierta manera queremos en un futuro próximo.